Como les decía recién, un narrador, por ejemplo, puede ser un personaje de la historia o una voz externa. Recuerdan que les decía, acá les tengo marcado, que una historia podría estar narrada por uno de sus personajes o bien por una voz externa. ¿Sí? Bien. Para eso, para conocer al narrador, es necesario entonces que conozcamos a los tipos de narradores. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver a un narrador protagonista. El narrador protagonista es un personaje de la historia. Y en este caso va a ser el personaje principal. Podemos relacionar narrador protagonista, al ser el protagonista, es el personaje principal de la historia. Y como es el personaje principal de la historia, usa la primera persona. ¿Qué significa usar la primera persona? Que está hablando de sí mismo. ¿Recuerdan cuando escribimos qué haríamos si encontramos un animalito viviendo en la calle? Cualquiera sea un perrito, un gato o lo que fuera. Algunos de ustedes escribieron algunas cosas, como por ejemplo, si encuentro un animal en la calle, lo llevo a mi casa, le doy de comer y lo cuido. Acá puedo ver si encuentro. ¿Quién? Yo, ¿no es cierto? Está hablando en primera persona. Está hablando de sí mismo. Lo llevo a mi casa, ¿sí? Esto es hablar en primera persona. Cuando hablo de mí misma, lo llevo a mi casa. Le doy de comer y lo cuido. ¿Quién? Yo. Entonces está hablando en primera persona y ahí nos damos cuenta que va a ser un protagonista. Es un narrador protagonista, es el personaje principal de la historia, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de narrador, como ser el narrador testigo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquel que ve o escucha lo que dice o hace otro personaje. En este caso, puede ser un personaje que cuenta lo que le sucedió a otro personaje, ¿sí? Usa la primera persona, como vimos recién, y por ejemplo puede ser mi papá trajo un perro a la casa. ¿Sí? Estoy hablando de mi papá. En este caso estoy hablando de otra persona. No estoy hablando de mí misma, ¿sí? Pero estoy contando lo que le pasó a mi papá. Mi papá trajo un perro a la casa, le puso un nombre, le dio de comer y lo cuida. Ahora es de la familia. También puede usar la tercera persona. ¿Y qué es usar la tercera persona? Veamos acá. La tercera persona es cuando hablo de alguien más, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estoy diciendo, el abuelo Pepe tiene un perro. Estoy hablando de él, del otro. Entonces, el abuelo Pepe tiene un perro que fue rescatado. Juntos viven muchas aventuras. Ahora podemos ver otro narrador, que este narrador es muy interesante porque no es un personaje, es una voz, como decíamos recién, que puede ser un personaje o una voz externa. Puede ser un personaje de la historia o una voz externa, ¿sí? En este caso, vamos a ver lo que piensa, lo que hace, lo que siente aquel que vive la historia, ¿sí? Es decir, cuenta los hechos en tercera persona, siempre habla de otro. Por ejemplo, y acá les dejo un ejemplo que dice, cada mañana cuando Juan iba a la escuela, pasaba por la esquina de Belgrano y Santiago del Estero, donde veía un perrito abandonado.
Varios días vivió atormentado. Esta voz me cuenta cómo se siente Juan. Vivía atormentado por lo que veía. Pensaba, acá me está diciendo que pensaba. Esa voz sabe que Juan pensaba. Pensaba que debía rescatarlo. De lo contrario no viviría en paz. Sufría por esta situación. Se dan cuenta que acá este narrador omnisciente me está hablando de alguien que sabe qué es lo que hace, porque todos los días pasaba por la esquina de Belgrano y Santiago del Estero. Él sabía qué pasaba. Además sabía lo que sentía, veía un perrito abandonado y se atormentaba por la situación. Él sufría por esto, ¿sí? Entonces esta voz sabe todo lo que Juan sentía, pensaba o vivía. Otro ejemplo que ustedes también conocen, este narrador omnisciente está contando que en un río muy grande, esto ya es de la guerra de los yacarés, si ustedes recordarán que lo trabajamos anteriormente. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta. Acá sabe el narrador que dormían la siesta, dónde dormían, y también cuentan cómo se sentían. Vivían tranquilos y contentos, ¿sí? Esta voz sabe todo lo que hacen, sienten y piensan los personajes. Luego también tenemos otro ejemplo que dice, había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento. Sabe dónde vivía el hombre, sabe cómo se sentía, sabe que era un hombre sano y trabajador, pero también sabe que un día se enfermó. Sabe lo que le dijeron los médicos, todo lo que sabía, todo lo que sabe este narrador omnisciente, es decir, lo que hace, lo que siente, lo que piensa. Entonces, este narrador es un narrador que no participa en la historia, pero sabe todo lo que hacen, piensan y sienten los personajes.